Les voy a decir una idea así general porque creo que este video va a ser algo largo, así que les voy a decir la idea general así de una rápido. Primero, un niño no puede ser un buen padre. Un adolescente no puede ser un buen padre. Solo un hombre puede ser un buen padre. Igual, una niña no puede ser una buena madre. Un adolescente no puede ser una buena madre. Una mujer sí puede ser una buena madre. Entonces, uno puede saber, porque es una generalidad, que mientras seamos animales, vamos a tener padres y madres. Hay un montón de diferentes organizaciones familiares en la sociología, en la sociedad, pues hay un montón de sociedades diferentes con diferentes estructuras de lo que es una familia. Así que no hay exactamente una familia de la familia en general, sino que hay muchas diferentes familias, así que puede que esta idea no sea universal. Es el punto débil que tiene. Pero es así, miren. Uno, en menos en nuestra cultura, uno puede saber si su padre es un hombre, si es un buen padre. Si es un mal padre, entonces no es un hombre, es un adolescente o es un niño. ¿Cómo va a saber uno qué es lo que es un hombre para hacerlo? O en el caso de las mujeres heterosexuales, ¿qué es un hombre para buscarlo? Si no tuvieron un buen padre, si en vez de un padre hombre tuvieron un padre adolescente o un padre niño, entonces no podrían, elegirían un niño, elegirían un adolescente, pero no elegirían un hombre, porque no saben lo que es. Igual si uno no tuvo un padre en absoluto, entonces no va a saber lo que es. Y si no teniendo uno, puede que la manera en que su madre hable de él, si lo describe como un niño o como un adolescente, entonces va a buscar un adolescente o un niño, pues. Pero no va a saber qué es un hombre para hacerlo. Entonces, la idea es esta. No hay que comportarse como se comportan los padres de verdad, sino como nos gustaría que se portaran nuestros padres, como nos gustaría, no como son realmente. Entonces la idea es esta, hay que pasarlo todo a la luz de este fuego. Por ejemplo, un hombre es infiel, entonces nos preguntamos, ¿me gustaría que mi papá le fuera infiel a mi mamá? Pues no. Entonces un hombre no es infiel. Si es infiel no es un hombre, es un niño o es un adolescente, pero no es un hombre, porque un hombre no es infiel. Y a veces si uno se pregunta, ¿no? Digamos, puede que sea mal esposo, pero sea buen padre para conmigo, ¿no? Pero no, porque ¿a quién le gustaría que su papá le hiciera daño a su mamá? A nadie. Si uno considera a alguien su mamá, sea que sea su tía, su abuela, lo que sea, si uno considera a alguien su madre, no quiere que le hagan daño. Entonces, un buen padre forzosamente tiene que ser también un buen esposo. Y aun si están divorciados, no me gustaría que mi papá le hiciera daño a mi mamá. Entonces, aun si están divorciados, un hombre debe ser un buen ex esposo. Igual, si es buen ex esposo, también debe ser buen ex novio. Y así pues, entonces, esa es la idea. Si no es un buen ex esposo, entonces no es un hombre, es un niño o es un adolescente. Igual en todas las demás maneras. Entonces, esta es la idea. Esa es la idea general. Entonces, todas las cosas serían así. Compórtate como te gustaría que tu padre se comportara. Eso es ser un hombre. Si no te comportas de esa manera, entonces no eres un hombre. Todavía. Porque la aspiración sería llegar a serlo, pues. Ahora les voy a dar la información así extendida, toda la idea desarrollada. Pero este canal, pues, hay muchas cosas, ¿no? Pero a veces lo uso también para las clases, que me canso de repetir algo, entonces hago un video y se los paso para que no andar repitiendo cosas todo el rato. Entonces, los que ya les hablé de eso, denle like y váyanse. Esto lo hago principalmente por pues en este canal tengo como 40 vistas por video. 30 de ellas soy yo con otras cuentas. 5 son alumnos míos, los otros 5 no sé de dónde salieron, pero les voy a contar esos 5. Entonces la idea es así, miren, hay un libro que se llama Con las contrapedagogías de la crueldad de Rita Segato. Lo leí, estaba bien chilo ese libro, se los recomiendo. Está cortito y está fácil de entender. Bueno, unas alumnas me dijeron que estaba difícil de entender, pero a mí se me hizo fácil, se me hizo muy digerible, resumido. Ella decía que a diferencia de la feminidad, que una mujer en cuanto nace ya es femenina y ya no se le quita la mujer, un hombre no nace siendo hombre, sino que tiene que probar constantemente que es hombre. Es como la INE, pues que se renueva cada rato. Sí, tiene que renovar. Entonces uno
tiene que probarse constantemente a sí mismo y a los demás que es hombre. Ella le llama mandato de masculinidad al hecho, a la situación en la que solamente la mirada de otro hombre ya nos impone la presión social de tienes que comportarte como hombre, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, ¿no? Por ejemplo, en las situaciones esas en las que el hombre trata bien a su novia, pero cuando están los amigos la trata mal porque siente que tiene que probarles a ellos que él es el hombre de la relación o cosas de esas, pues. Entonces, ese es lo del mandato de masculinidad. Cuando lo leí, se me hizo muy agradable porque ya había sentido eso, pero no sabía qué nombre darle, no podía decirlo, pero sentía esa presión, no sabía cómo nombrarla, cómo tratarla o cómo enfrentarla. Pues con un nombre ya podemos hacer algo con eso, con ese problema. Entonces nos quedamos así como de pudiéramos deshacernos de ese mandato de masculinidad, pero yo creo que hasta cierto punto no sería necesario. Igual cuando era niño, veía a veces que una niña se sentaba con las piernas abiertas o que hablaba demasiado y las mismas mujeres le decían, hey, cierra las piernas, calladita te ves más bonita, y otras cosas así les decían. Y así que se me hace también era como una especie de mandato de feminidad. Pues así, creo que el problema no es que haya un mandato, sino que el problema es a qué nos impulsa a hacer ese mandato. Porque, por ejemplo, las ideas más rancias, ¿no? Son que un hombre debe estar con un montón de mujeres, que mientras con más mujeres esté, más hombre es, que debe ser protector, que debe ser sustentador, que debe ser... Pues hay un montón de cosas, ¿no? Que también mi papá decía, un hombre debe ser feo, formal y fuerte. Esas tres, ¿no? Feo, formal y fuerte. Esas son las ideas más rancias. Entonces podemos pasarlas por este filtro y así, para ver con qué nos quedamos y con qué no, porque hasta cierto punto hay algunas ideas de esas rancias que yo digo no es que es necesario. Por ejemplo, me pregunto, ¿me gustaría que mi papá no pudiera defenderme a mí y a mi mamá? No. Entonces un hombre debe defender o debe ser capaz de defender a su esposa y a sus hijos. Igual en otras situaciones, me gustaría que mi papá no trabajara y estuviera siendo mantenido por mi mamá o así. Pues no, entonces un hombre debe trabajar y debe, si no, al menos aportar todo lo que pueda. Pero quedarse así nada más dependiendo de otro no. Porque el que depende de alguien más no es un hombre, sería un niño o un adolescente. Y así pues, entonces algunas de esas ideas yo digo, no, es que así, al menos a mí, sí me parece que eso es lo correcto, lo que debería hacerse. Pero hay otras que no. Por ejemplo, me pregunto, me gustaría que mi papá anduviera con un montón de mujeres antes de con mi mamá. Y digo, no, pues no me molestaría ni me gustaría. Pues digo, pues que haga lo que quiera. Pero también si me pregunto al revés, me molestaría que mi papá, la única mujer con la que hubiera estado en su vida fuera mi mamá. No me molestaría. Entonces, que sea hombre no tiene que ver con cuántas mujeres ha estado. Y luego, otras, ¿no? Me gustaría que mi papá no cumpliera sus promesas o que cuando hace un trato no lo cumpla. No, entonces un hombre debe cumplir sus tratos. Siempre que haga un trato lo debe cumplir o debe hacer lo posible por cumplirlo. Y así pues. También, digamos, me gustaría que cuando hay un problema mi papá no reaccione. O sea, que se quede pasmado, que se quede tartamudeando, o se empiece a reír, o así, pues que simplemente no reaccione y no resuelva el problema. No, entonces un hombre debe ser práctico, debe que cuando hay un problema se ponga trucha y lo resuelva.
También otra no. Me gustaría que mi papá, cuando tiene algún problema o se enoja con alguien, pierda totalmente el control, golpee cosas, destruya cosas o me golpee a mí, etcétera. No. Entonces un hombre no debe dejarse llevar por los impulsos, debe mantenerse sereno ante los problemas y no estallar en ira, pues, y cosas de esas. Y así pues hay otro montón de cosas, un montón de cosas que podemos pasar por ese mismo filtro. Y tengo la aspiración de que sea una idea que pudiera ser universal, aunque no estoy muy seguro porque el concepto de familia es muy diferente en cada época, en cada lugar. Pero lo relaciono un poco así, más como con el mandato del cielo de Confucio, que decía, el mandato del cielo es la voz del pueblo. O sea, si el pueblo dice que algo es lo correcto, que algo está bien, entonces así es. Pero si el pueblo luego cambia de opinión, entonces así es. Entonces lo que sea, pues por eso es, no son instrucciones precisas de un hombre debe vestirse de este color, debe hacer esto, debe sentarse de esta forma, debe hablar de esta forma, debe... No es eso, sino solamente de como a ti te gustaría que se comportaran tus padres y así. Y entonces la siguiente generación puede que le guste que sus papás se comporten de otras maneras y entonces estará bien para ellos en su época. Y los que siguen y los que siguen y así podrá seguir cambiando en el futuro, pero siempre con ese patrón, pues. Esa es la forma en que también puedo reinterpretar las ideas antiguas como esa como el mandato de la Biblia de honrarás a tu padre y a tu madre. En esas épocas era así muy de, no, es que si le falta el respeto, mátenlo. Pero no es correcto, pues. También una idea parecida tenían los romanos, que incluso podían llegar a matar a sus propios hijos si les faltaban al respeto y así, pero también Confucio decía que uno debía obedecer a sus padres en todo, aunque estuvieran equivocados. A mí se me hace, bueno, eso yo lo interpreto de esta manera, pues, obedecer a los padres en todo, pero no a los padres que tiene de verdad, sino a los padres que le gustaría haber tenido, de ser como ellos, pues aspirar a ser como ellos. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo con esta idea de compórtate como te gustaría que se portaran tus padres. Y también es una idea que debería, pues como el mandato de masculinidad, pues uno debe comportarse de manera constante y probar constantemente que es hombre a través de eso, comportarse como a uno le gustaría que se portaran sus padres. Y creo que parte para el cambio social, porque no es una idea, a veces uno tiene la idea, ¿no? De que, es que yo pienso esto, entonces aplica para mí, pero tú puedes hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Hay ciertas cosas que uno también debe ser militante y decirle a los demás, mira, esto lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo así. Y por eso creo que poder ser un buen mandato de masculinidad. Imagínense que en vez de que cuando nuestros amigos dicen, no, es que voy a ir con mi amante o voy a ir con las putas o cualquier cosa, pero ya tiene novio, tiene esposa, etcétera, creo que lo correcto sería decirle, mira, ¿te gustaría que tu papá le fuera infiel a tu mamá? No. Si fuera un niño, no sería un buen padre, ¿verdad? Ajá. Si fuera un adolescente, no sería un buen padre. Para ser buen padre tiene que ser hombre. Entonces, si es un mal padre, no es un hombre. Va como que camino a hacerlo, pero no lo es. Entonces, ¿a ti te gustaría, serías un buen padre, suponiendo que ya tuvieras hijos o que ya los tienes? ¿Serías un buen padre si le eres infiel a tu esposa? No. Entonces, ¿tú eres hombre? Sí, entonces pórtate como hombre, aguántate. Creo que sería un mandato más saludable. Porque no estoy seguro de que podamos deshacernos completamente de ese mandato de masculinidad. Y la verdad es que no estoy seguro de que convenga deshacerse de él. Porque siempre, en tanto que estamos en una sociedad, conviene que todos debamos, a la vez que comportarnos de cierta manera, agarrar a los demás y hacer que se comporten de esas formas. Y puede que seguramente a muchos no les van a gustar esta idea que por las consecuencias. En este concepto que tengo, así que digas, uy, ¿cuántos hombres hay en Culiacán? No, pues aquí hay puros niños, puros adolescentes, pero hombres hay muy poquitos. Y aparte, que es una cosa que debe uno constantemente serlo, probarlo. Entonces está difícil. Puede que a algunos les moleste la idea, pero creo que
Es la, creo que es una de las mejores ideas que he tenido. O sea, puede que si a ustedes les parece diferente o no están de acuerdo en algo, díganme y así para ver si podemos buscar algo mejor. Pero mientras no haya algo mejor, yo creo que sería un tipo así como un lema que pondría en mi tumba, pues.